Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a tener la clase del día de hoy. Vamos a recordar un poco acerca de lo que hemos estado viendo, acerca de lo que es el bautismo, la nueva vida en Cristo y principalmente todo lo que esto involucra. En esta oportunidad vamos a estar considerando la amplitud que nos brinda el bautismo o el estar en comunión con el Señor y con el pueblo del Señor. Esto es un aspecto importante porque forma parte del desarrollo del creyente. Un creyente que, digamos, que solamente está dentro de un conformismo acerca de lo que ha recibido de Cristo, de lo que recibe cada día de Cristo, de que no se siente de ninguna manera responsable acerca de administrar lo que es y lo que tiene en Cristo Jesús. Es una persona que no está creciendo, es alguien que realmente está ignorando de una manera tremenda todo lo que Cristo ha hecho y todo lo que Cristo es. De modo que cuando hablamos justamente del bautismo, ya nos está haciendo referencia al mismo acto. Si ustedes recuerdan que habíamos visto que es un acto simbólico, pero que representa una verdad espiritual, que la hemos visto allí en la carta a los Romanos. Si ustedes recuerdan, en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo escribe de esta manera: recuerden que habían creyentes que justamente se sentían de esta manera. En el capítulo 6 decían, bueno, si ya somos de Cristo, ¿cuál es el problema de seguir viviendo como vivíamos antes, o de tener eventualmente una vida en la cual el pecado esté presente, que no sea una situación, podemos decir, una situación circunstancial, sino que sea la forma de vida de ellos también, que ellos estaban diciendo, bueno, de esta manera, en el capítulo 6, versículo 1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para su muerte por el bautismo, a fin de que eh, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Notamos aquí que el apóstol está poniendo esta expresión bautismo, y recordemos que no está hablando del bautismo simbólico, del bautismo por agua, sino que está hablando del bautismo que es la unión espiritual del creyente con Cristo. Y esa unión es hecha una sola vez y para siempre. Es decir, el creyente no va a volver a repetir una nueva unión, no va a perder esa unión, tampoco la va a engrandecer ni la va a minorar. Es una unión en Cristo y Cristo en él. De manera que aquí se plantea algo importante, dice, ¿cómo llegar al pensamiento o a la lógica de que si somos de Cristo vamos a continuar viviendo como antes de conocer a Cristo? Eso no tiene sentido, dice el apóstol. Más bien tengamos en cuenta, continúa diciendo, que los que hemos sido unidos a Cristo, hemos muerto con Él. Es decir, la muerte de Cristo allí en la cruz significó nuestra muerte, de aquellos que hemos creído en Él. Y la sepultura y la resurrección también son experiencias nuestras en el ámbito espiritual. Es decir, hemos muerto a todo el sistema de este mundo, a todo el sistema gobernado por Satanás.
a todo aquello que brinda injusticia y asienta la injusticia de este tiempo, a todo lo que se opone a Dios y es contrario a Dios. A eso hemos muerto. Y por supuesto, la palabra nos dice que Cristo no solo murió, sino que también resucitó, y hoy nosotros tenemos nueva vida en Él. Es decir, tenemos una nueva mirada y una nueva experiencia dentro de este mundo, pero estando unidos a Cristo. Recordemos que cuando Cristo estaba en esta tierra, Él vivía en medio de los hombres, vivía con familia, con amigos. Sin embargo, Él representaba otra relación, la relación con el Padre. Todos los que le miraban, miraban la relación que Él tenía con el Padre, o todos los que le escuchaban, escuchaban justamente acerca de esa relación con el Padre. Uno de los casos más conocidos que tenemos nosotros es aquel viaje que hace la familia del Señor cuando el Señor tenía 12 años, y el Señor mismo aclara allí diciendo: en los negocios de mi Padre es necesario estar. Bueno, allí esa importancia de ver cómo el Señor, viviendo en este mundo, representaba y reflejaba su verdadero propósito, que era justamente cumplir la voluntad del Padre. Ahora el apóstol Pablo está diciendo, todos los que estamos unidos o hemos sido bautizados en Cristo, también lo hemos sido en su muerte. De manera que aquí todo pecado antiguo, presente y futuro ha sido pagado en Cristo. No hay más pecado que vaya a cobrarse delante del Padre por la obra de Cristo en aquellos que hemos entregado nuestra vida a Él. Ahora sigue diciendo, porque somos sepultados juntamente con Él para su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, si el Padre resucitó con poder a su Hijo y le dio, por supuesto, esa vida propia, inherente de Él, nosotros también somos resucitados, los que hemos participado en su muerte, somos resucitados con Cristo. Es decir, estamos con Él en su muerte, en su sepultura y también en su resurrección. ¿Pero para qué? Decíamos al principio, no para vivir un conformismo, no para recibir de Cristo permanentemente como un recién nacido, ¿no es cierto?, que no crece, que no avanza, que no madura, sino para vivir la vida de Cristo a través de nosotros, para expresar esa fe y expresar a quién hemos creído, para que el mundo conozca esta relación que tenemos con Cristo. Por supuesto, esto es importante de notar porque el bautismo simbólico, el bautismo por agua, va a señalar esto. Cuando uno entra al agua y es sumergido completamente, esto nos habla de la muerte y la sepultura. Y cuando uno sale del agua, nos habla justamente o representa la resurrección con Cristo para vivir para Dios. Y esto, decíamos, nos trae a partir de allí, podemos decir, compromisos y privilegios enormes. Si ustedes recuerdan en las clases que tuvimos, hemos hablado de una nueva relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y también con el pueblo del Señor. Recordemos que la nueva relación que tenemos con el Padre tiene que ver justamente con esa expresión. Ahora le llamamos Padre. Él nos mira como hijos. Esta relación con Cristo es la relación que mencionábamos recién, unidos de manera perpetua.
esta unión no puede ser rota, no puede ser deshecha, disuelta de ninguna manera. Ni el pecado. Sabemos que el pecado interrumpe. Es como un día nublado donde no se ve el sol, ¿no es cierto? El pecado interrumpe, nubla la comunión, pero nunca la va a cortar. Es importante notar esto. Por otro lado, la relación con el Espíritu Santo, la palabra de Dios allí en la carta a los Romanos nos dice que los que somos guiados por el Espíritu Santo, y guiados no solamente en un sentido circunstancial o en momentos particulares de la vida, sino guiados especialmente durante todo el tránsito de nuestra vida en este mundo. Y esto justamente también es bueno aclararlo porque la palabra guiados podríamos también señalarla como bajo el gobierno de. Recordemos que una persona que guía a alguien, la persona que guía es la que va a direccionar el camino de otro, ¿no es cierto? En este caso el Espíritu Santo, que conoce lo profundo de Dios y conoce lo profundo del creyente, que lee las intenciones aún de nuestro corazón y conoce las profundidades del corazón de Dios, por supuesto que va a ser una ayuda invaluable, inmejorable en este caso. Al momento de orar, el apóstol Pablo dice que tenemos la ayuda del Espíritu Santo, porque muchas veces no sabemos pedir lo que conviene. Sin embargo, el Espíritu Santo intercede por nosotros, dice, no con palabras, sino con expresiones, con gemidos indecibles. Las palabras tienen límite, pero la acción del Espíritu va mucho más allá. Es perfecta, representa perfectamente nuestra oración, nuestra petición, nuestra necesidad, para que se amolde a la voluntad del Padre, conociendo perfectamente la voluntad del Padre. Y de esa manera el Padre pueda bendecir a su Hijo. Y así también con el pueblo del Señor. Y este es un aspecto importante. Y allí vamos a buscar en la carta a los Romanos, capítulo 12, la carta a los Romanos, capítulo 12, dice de esta manera, versículo 12 también, Primera Corintios, capítulo 12, versículo 12. Dice así, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Es importante notar esto. Dentro de las responsabilidades y actividades que tenemos nosotros como creyentes bautizados, tenemos el cuidado de tener presente siempre que pertenecemos a un cuerpo, que no somos islas, ni somos creyentes que, digamos, no se deban a nada ni a nadie excepto al Señor. Hay personas que llegan a tener ese concepto errado de Dios
y dicen, bueno, yo respondo al Señor o yo sirvo al Señor, no a los hombres. Y este es un concepto extraño, porque el Señor, justamente cuando vino a este mundo, Él vino, por supuesto, a hacer la voluntad del Padre. Su alimento era hacer la voluntad del Padre. Antes de alimentarse físicamente, Él prefería cumplir la voluntad del Padre. Pero notemos que Él cumplía la voluntad del Padre sirviendo al necesitado, ya sea necesitado espiritual, necesitado físico, Él servía al necesitado. De modo que en el caso nuestro, como cristianos, debemos imitar al Señor. El Señor justamente estaba en favor de aquellos que le necesitaban y acudían a Él. Ahora, la palabra de Dios nos habla de que somos un cuerpo. Esto es mucho más profundo, porque no nos dice que somos pertenecientes a un pueblo o pertenecientes a una comunidad o pertenecientes a un grupo. Nos dice que somos un cuerpo. Y esta analogía, esta comparación es importantísima, porque tampoco nos habla de un cuerpo común, sino que nos habla del cuerpo de Cristo. Y esto ya nos tiene que mostrar a nosotros una reverencia tremenda, principalmente porque es allí donde vamos a desarrollarnos y donde vamos a desarrollar también a través de lo que hemos recibido de Dios a todos los demás miembros. Y chicos, es importante ver que la palabra de Dios nos señala que nosotros estamos puestos allí por Dios. Si volvemos a leer el pasaje que nos dice de esta manera, dice así, versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Es decir, yo no me ubiqué en un lugar donde a mí me gustó, el Señor lo hizo. Ningún hermano, digamos, dentro de lo que sería un pensamiento correcto, ningún hermano espiritual se ubica en el lugar que quiere o que prefiere, negando aquel lugar que el Señor le dio, sino que se ubica dentro del cuerpo para, entre otras cosas, producir armonía en el cuerpo, un buen funcionamiento en el cuerpo. Imaginemos, y Pablo siempre nos ha ayudado con esta comparación. Imaginemos un ojo en el pie. ¿De qué nos sirve un ojo en el pie? De nada, se va a lastimar, se va a estropear y va a dejar de funcionar. ¿De qué nos sirve un oído en la axila si no puede escuchar nada? ¿De qué nos sirve una boca, no es cierto, una boca cerrada si no va a decir nada? Y es importante ver cómo cada miembro del cuerpo tiene su lugar y tiene su función ideal. Y eso nos habla de armonía, de orden, de sabiduría, de una soberanía de parte de Dios. El lugar, digamos, en lo que corresponde a nosotros es reconocer el lugar que el Señor nos ha dado para que de esa manera, siendo bautizados o estando en comunión con el Señor, ocupemos el lugar que el Señor nos ha dado. Ese lugar no es menor. Ningún lugar del cuerpo es menor. Si ustedes continúan leyendo, el versículo 20 dice, ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios.
y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Entonces vemos allí que siempre hay una equidad. Nosotros mismos mostramos esa enseñanza. Dice aquí, los miembros que parecen, ¿no es cierto?, más débiles, son los más necesarios. De manera que el cuerpo no tiene desperdicio alguno. El cuerpo debe funcionar armoniosamente, debe funcionar saludablemente, debe funcionar con sus miembros, todos habilitados, todos en un funcionamiento natural, saludable, para que el cuerpo represente justamente el bienestar y represente esa salud, ¿no es cierto?, propia de un cuerpo que actúa bien. Ahora, nosotros como iglesia somos también llamados el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que ocupar nuestro lugar para que de esa manera podamos aportar a la armonía dentro del cuerpo de Cristo y al mismo tiempo brindar gloria al Señor porque Él es la cabeza del cuerpo. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, de modo que nadie toma un lugar para sí, o si alguien se anima a tomar un lugar que no le pertenece o que el Señor no le ha dado, comienza a estropear esa armonía y comienza a estropear ese buen funcionamiento del cuerpo. Si alguien dice yo voy a dejar de usar lo que el Señor me dio y el lugar que el Señor me dio, comienza a traer una falta de armonía tremenda y comienza a perjudicar el funcionamiento del cuerpo. De manera que es una responsabilidad que tomamos nosotros al ser bautizados de esta forma pública, simbólica, porque nos añadimos a una iglesia local. Y dentro de esa iglesia local está el cuerpo del Señor, que es la iglesia. Es allí donde entramos. Y justamente aquellos que son miembros del cuerpo del Señor necesitan el don que el Señor te ha dado. Necesitan el don que el Señor te ha dado. Todos nosotros necesitamos del ejercicio del don que el Señor te ha dado. Y a la vez, vos necesitas del don que el Señor nos ha dado a cada uno. Entonces, de esa manera caminamos armoniosamente. No hay, como decíamos, miembros más dignos que otros, sino que hay miembros que se complementan, se ayudan, se colaboran, se complementan para dar gloria al que es la cabeza de la iglesia. Ahora, frente a esto, algunos problemas, ya lo habíamos mencionado, algunos problemas que tenemos al momento del bautismo tiene que ver con los mitos que comienzan a formarse. Porque hay personas que dicen, bueno, a mí me basta ir una sola vez a la semana y a la reunión más importante de todas, que es la Cena del Señor, porque es la reunión más importante. ¿Por qué? Porque ahí alabamos al Señor. ¿Esto será así? La palabra de Dios no nos enseña tal cosa. La palabra de Dios nos dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. De manera que la palabra también en la carta a los Hebreos nos dice, no dejando de congregarnos, como algunos han hecho una costumbre. Es decir, tienen como costumbre no congregarse. Esa actitud no es una actitud propia de un hijo de Dios, propia de aquel que está madurando, está creciendo en el Señor.
por supuesto, en el tiempo en el que vivimos, hay condicionamientos propios de esta pandemia que estamos viviendo, de la enfermedad. Por otro lado, sabemos que debemos cuidarnos, debemos tener precaución y debemos cuidar a los demás. Uno de los mandamientos del Señor, recordemos que es amar a Dios, amar al prójimo, que estos dos mandamientos son los principales, de manera que nosotros no podemos ser osados y decir, bueno, esta pandemia no existe o esta pandemia no me hace nada, etcétera, etcétera, sino que debemos obedecer lo que el Señor dijo, amarlo a Él y también amar al prójimo, en este caso cuidándolo. Ahora, si el Señor nos ha provisto de este medio que tenemos ahora, por ejemplo, el Zoom, el Internet y todo esto, debemos aprovecharlo y debemos seguir allí. Y no solamente estando, sino compartiendo, hablando a otros, utilizando este medio hasta donde pueda dar, porque esto y de esta manera actúa un cristiano, alguien que ha conocido la gracia de Dios, con gratitud. Entonces vemos allí que la palabra nos dice que tenemos un lugar en el cuerpo. Cada uno de ustedes, los que ven, tiene un lugar que el Señor le ha dado, pertenece al cuerpo de Cristo, se ha rendido su vida a Cristo. Y con el bautismo va a entrar a pertenecer, a una iglesia local, donde debe estar allí, tratando de ver cuál es el lugar que el Señor le ha dado y cómo fortalecer, cómo hacer mejor ese lugar que el Señor me ha dado dentro del cuerpo. Esa es la actitud de un cristiano. Esa es la actitud que el Señor tuvo. El Señor no llegó a Belén y dijo, pero Belén es muy chiquita para mí. Pero la familia en la que yo llegué, María, José, son personas pobres. No, yo me voy a otro lugar, donde sea una ciudad populosa, donde pueda encontrar gente de más alto nivel. El Señor comenzó desde Belén, luego se fue a Nazaret, luego tuvo como familia a María, a José, hasta donde pudo a sus hermanos, y desde allí comenzó a trabajar. Y vemos todo lo que ha logrado. Nosotros de la misma manera, no hay lugar menor dentro del cuerpo de Cristo. No existe un lugar insignificante. Solamente existe el lugar que el Señor nos dio o, eh, mejor dicho, la actitud que existe es ejercer el lugar que el Señor nos dio o no ejercer el lugar que el Señor nos dio. Ser maduros o ir hacia la madurez o ser inmaduros y quedarse en un conformismo que no es propio de los creyentes. Ahora, la palabra, ¿qué nos da? ¿Qué nos dice acerca de lo que nos ha dado el Señor con respecto a nosotros como miembros para fortalecer, para brindar armonía, para brindar fortaleza al cuerpo del Señor? Y noten allí que el versículo 1 del capítulo 12 de Primera a los Corintios dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos. Voy a leerlo de nuevo. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber
que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces vemos que cada uno de nosotros, en primer lugar, dice, no debemos ignorar que tenemos por lo menos un don. En el versículo 7 dice, a cada uno se les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Y cuál es esa manifestación? Manifestar significa, ¿no es cierto?, como ustedes saben bien, dejar ver hacia afuera, que todos los de afuera vean, no con el ánimo de que digan, qué grande, qué importante, qué grandioso, sino que puedan ver lo que el Espíritu Santo, lo que Dios hace a través del creyente. Y dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? Del cuerpo de Cristo. Tampoco para provecho del que tiene el don. Digamos, la primera persona que aprovecha este don y aprovecha este servicio tiene que ser el cuerpo de Cristo. El hermano, la hermana que tengo al lado, ellos deben aprovechar, deben ser los primeros quienes deben aprovechar el don que el Señor me dio. Y a su vez, ellos también tienen que tener la misma mentalidad, que tienen que servir a aquel que tengan al lado. ¿Para qué? Para que el cuerpo funcione armoniosamente. Ahora decíamos, hay algunos mitos que señalan justamente todo lo opuesto. Decíamos, el mito que solamente se va una vez a la semana y únicamente a la reunión de la Cena del Señor. Eso no es correcto. No es un pensamiento bíblico y no debería ser un pensamiento cristiano. La comunión es permanente, es constante. Imaginemos si el Señor diría, bueno, ustedes me vienen a ver una vez a la semana. Bueno, yo también voy a cerrar o voy a quitar mi mirada de ustedes, excepto el día que me vayan a ver. Allí el hombre o el cristiano, quien sea, pegaría el grito en el cielo y diría, pero ¿cómo Dios vas a actuar así? De una manera tan desalmada, tan poco amable, ¿no es cierto?, tan poco considerada, si nosotros necesitamos justamente de tu presencia. Ahí el cristiano se quejaría. Pero cuando es al revés, y el cristiano, o el que dice ser cristiano, va una sola vez a la semana, a una sola reunión, y luego deja todo lo que es de Dios, no le parece que tenga mayor problema, no le parece que tenga mayor relevancia, cuando sabemos que Dios nos llama permanentemente a estar delante de Él. Entonces, congregarse una vez a la semana, a una sola reunión, si es que hace un día lindo, si es que hay una buena temperatura, digamos que no forma parte de un pensamiento bíblico, de un principio bíblico, y no debería formar parte de un pensamiento cristiano. Por otro lado, cuando dicen, bueno, yo voy a cumplir el servicio con el que me he comprometido, o la actividad, mejor dicho, con la que me he comprometido, pero no asisto a ninguna otra reunión. Sí soy puntual, soy responsable con la tarea que tengo que realizar, pero después no asisto a ninguna otra reunión. ¿Será este un pensamiento bíblico? ¿Debería ser una conducta cristiana? Bueno, hace rato mencionábamos el pasaje de la carta a los hebreos, cuando nos dice, no dejando de congregarnos, como algunos
ya han hecho de su costumbre. Y esto es importante, hermanos, chicos, porque la palabra de Dios no va a poner por encima de la comunión la actividad. El Señor no va a valorar mi actividad por encima de mi comunión o de mi acercamiento hacia Él. Una persona profesional, ustedes saben que va, cumple un horario y se retira. Y después que nadie la llame, que nadie la incomode por por ninguna otra consulta, porque tiene horarios y tiene momentos. Nosotros no somos llamados a ser profesionales, somos llamados a ser siervos de Cristo. Y como siervos tenemos que estar dispuestos las 24 horas a servir al Señor y si así lo requiere, sirviendo a los hermanos también. De manera que en este caso vemos también que la idea o el ideal no es ir a cumplir con una actividad y luego, si puedo, llego a una reunión, si no estoy muy cansado, me conecto o asisto, si no tengo eh, digamos, si no tengo mucho desgano o mucha flojera, ¿no es cierto? Hablando mal y pronto, me conecto. No, tiene que ser realmente algo que va de la mano. Y decir, bueno, Señor, quiero servirte, pero también deseo estar en comunión con mis hermanos. Recordemos el caso de María y Marta, cuando Marta estaba ya a punto de colapsar, ¿no es cierto? Porque ella trabajaba y llevaba y hacía todo. Sin embargo, María estaba escuchando a los pies del Señor. Y el Señor destaca la actitud de María y dice, María ha elegido la mejor parte, porque ha preferido estar escuchando, atenta, para que luego el resultado sea el servicio. Nosotros de la misma manera, todo servicio es una expresión de la comunión con Dios. Todo servicio es una expresión de la comunión con Dios. De manera que no debería elegir yo si voy a la reunión o realizo la actividad. No, estando con el Señor, voy a necesariamente realizar una actividad. Y esto es importante, decíamos, porque va a destruir ese mito, ¿no es cierto?, de ser responsables con una actividad, pero ser descuidados con la comunión hacia el Señor y la comunión entre hermanos. Por otro lado, vemos allí de que se nos habla y se nos hace referencia, en este caso, a que los miembros, nadie puede decir yo no necesito de nadie, que puedo arreglármela solo. Por el contrario, dice todos los miembros son interdependientes. Esto quiere decir que todos se necesitan, todos tienen algo que aportar al otro. Nadie puede decir, yo ya tengo cierta edad, a mí nadie me puede decir nada. Nadie me puede enseñar nada nuevo. Eso sería una inmadurez. Eso demostraría que no ha crecido nada. Al contrario, la persona que reconoce su necesidad es la que está más cerca de la madurez, porque dice, yo realmente necesito que el Señor me instruya, necesito de escuchar consejos, necesito de escuchar alguna corrección. ¿Por qué? Porque realmente necesito tener la tranquilidad de estar siguiendo el camino del Señor. En este caso, noten allí que con todo, con la pertenencia en el cuerpo, al cuerpo del Señor, con la pertenencia ya a ser miembro de una iglesia local, todo esto tampoco es suficiente. Y uno diría, pero ¿qué más falta? Y falta el capítulo 13,
de Primera a los Corintios, que nos habla de algo que no puede estar ausente. Podemos tener un don, podemos asistir a las reuniones o conectarnos a las reuniones, podemos estar claramente en una actitud de servicio, pero lo que no puede faltar es lo que dice el capítulo 13, que nos dice de esta manera: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, o si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, que si no es el amor que moviliza mi comunión, mejor dicho, mi servicio, mi ministerio, mi actividad, entonces puedo estar llegando a ser, como dice aquí Pablo, un ruido que molesta, un ruido que es ensordecedor. Imaginemos, ¿no es cierto?, una tapa de metal que cae en el suelo sin ningún cuidado, ¿no es cierto? El ruido que genera esa tapa de metal que cae en el suelo hace un ruido que asusta, que pone nervioso, que pone irritable. ¿Por qué? Porque es un ruido que molesta. Entonces dice, todo acto, todo servicio, todo ministerio, toda actividad que no parta del amor es algo parecido, es algo, es un ruido que molesta. Ahora, es importante ver qué amor es el que se nos plantea aquí. Y no es el amor humano, ¿eh? No es el amor que sirve a aquellos que son mis amigos, a aquellos que son las personas que con las que prefiero estar, aquellas personas que me caen mejor, sino que es el amor que Dios nos ha dado. Y les invito a buscar allí en la carta a los Romanos 5:5, que dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios fue derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, es un amor o es el amor de Dios. Amar a los hermanos para servirles. Si yo no amo a los hermanos, no les voy a servir. ¿No es cierto? Van a ser indiferentes a mí, van a ser personas que no conozco, que no me interesa conocerlas. Pero si yo las amo como Dios o con el amor que Dios me ha dado, voy a procurar lo mejor, el mejor servicio para ellos, porque estoy sirviendo a mis hermanos, pero mirando a mi Señor, con gratitud a mi Señor. Bien, frente a esto, vamos a señalar que pueden hacer algunas preguntas con respecto al tema y por supuesto nos va a quedar ver o tenemos que ver todavía el tema de la cena del Señor, cuál es cuál es la condición que la palabra de Dios marca para poder tomar la cena del Señor. Recordemos que hay un examen, que hay una condición necesaria para ir y estar allí. No es un acto ritualista, no es un acto que lo podamos hacer en cualquier condición espiritual, sino que es un acto de profunda reverencia y análisis y de gratitud. Luego tenemos que ver el pecado, qué pasa con el pecado y el creyente que es bautizado. Y por supuesto los diferentes efectos. Así que vamos a cerrar por este tiempo
Y si habría algunas preguntas o algo que no he dejado entender muy bien, por favor, envíen mensajes. Es importante que pregunten, es importante que no haya o no queden dudas en el tintero. Si yo no lo sé, me voy a poner a estudiar o voy a preguntar a hermanos que saben mucho más, de manera que hagan sus preguntas y no tengan temor de repasar las veces que sea necesario este video. Bueno, hermanos, que el Señor los bendiga y vamos a estar encontrándonos, Dios mediante, el día jueves.